Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Fíjate que Pablo en Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo creo que esto es lógico pensar que no. Y él lo dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí está, yo estoy pensando en lo que comentábamos ayer en relación a la obediencia y a la fe que tuvo, porque cuando el hombre se metió al agua, empezó a crecer la fe, y se confirmó su fe cuando él quedó limpio. Y ahora es un hecho que esto trascendió las barreras de su hogar, de su familia, de su reino, vino hasta Israel de vuelta. ¿Por qué? Porque lo que leíamos al comienzo, ¿te acuerdas? En Lucas 4:27, sí. Cristo menciona este hecho, pues. Es un hecho que trasciende. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, pasó las barreras de su propia nación, siendo él un sirio, un gentil, que para algunos no tenía opción de salvación y la tuvo. Y sabes una cosa, tenemos que reconocer que Dios pasó por alto a muchos leprosos que había en Israel. ¿Por qué? Por la incredulidad. La incredulidad fue la que le cerró las puertas del bien. Ellos no creían. Y fíjate, Jesús no hizo mucho milagro en algunos lugares porque precisamente por eso, por la incredulidad de ellos. Entonces, nosotros tenemos que considerar hoy día, desgraciadamente, se juega mucho con esto de la fe. Hay quienes, tenemos que decirlo, tristemente comercian con la religión. Y eso ha perjudicado a mucha gente. Muchas personas no creen precisamente por estas personas. Tenemos que poner nuestra fe en Dios, tenemos que poner nuestra fe en la palabra de Dios. Dios nos va a guiar si nosotros se lo pedimos, y se lo pedimos con fe. Pero esa fe el Señor permite que esa fe ya vaya creciendo por medio de las experiencias que vamos teniendo con Él. Creo que esto es importante. Mira, habíamos conversado un poquito qué pasó cuando Naamán regresó, pero si usted ve el capítulo 5, hacia adelante, los versículos 17 en adelante, encuentra algunas frases que de alguna manera son poderosas en relación a cómo este hombre confesó su fe. Porque aquí en adelante tu siervo, ¿qué es lo que dice? No sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Te fijas que sigue el concepto de obediencia. Hay un cambio de actitud. Ahora, ¿quién le dijo que no tenía que sacrificar a los dioses paganos? ¿Quién le dijo acerca de la doctrina? ¿Se lo dijo Eliseo? Eliseo lo que hizo fue decirle, mira, anda y váyate al Jordán y vas a ser salvo. Él no quiso hacerlo, pero los siervos lo hicieron recapacitar y él fue y se sanó. Y ahora empiezan a aparecer algunas cosas que no están escritas, pero que él se da cuenta que tiene que ser un obediente a Dios. Tenemos que ponernos en las sandalias, pueden ser de Naamán, porque fíjate, él tuvo que pasar por sobre bastantes prejuicios. En primer lugar, tuvo que creerle a una sierva, a una esclava. Después tuvo que creerle al siervo que mandó Eliseo. Y finalmente tuvo que creerle a los siervos que le aconsejaron que él debería meterse en el Jordán y hacer lo que el profeta le había mandado hacer. Entonces, todo esto, eso no es algo normal, natural. Muchas veces nosotros vamos a tener que pasar, cuando la Biblia nos menciona algo, vamos a tener que pasar por sobre ciertos prejuicios, sobre ciertas ideas preconcebidas, y hacer lo que el Señor nos pide, nos dice. Entonces, eso es importante. Y yo creo que uno tiene que aplicar esto también a su vida, porque en el caso de Naamán, lea con tranquilidad los capítulos 5, 17 en adelante, especialmente la última parte del 17, y lo voy a leer porque aquí está una enseñanza maravillosa. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Esa es la promesa que hace. Pero
el 18 agrega un detalle más. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo. Fíjate que la cercanía que tenía este hombre con el rey, incluso en el concepto muy particular de su adoración, él estaba al lado de él. ¿Qué es lo que dice? Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo. Si yo también me inclinare en el templo de Rimán, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, estaba consciente que de aquí en adelante solamente la adoración tenía que hacerla al Dios verdadero, al Dios que le había sanado, al Dios que lo tenía limpio, el cuerpo, su piel, como la de un niño. Y él, ¿qué le dice? Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. El relato va a seguir con algún incidente medio desastroso, pero es lindo la experiencia. Yo creo que es la experiencia que cada cristiano encuentra con su Señor, ¿eh? Algo también digno de mención es que él lleva a tierra de Israel, ¿eh? Él todavía, bueno, el Señor nos conoce, Él sabe nuestra forma de actuar, perdona muchas cosas, pasa por alto algunas cosas, pero la buena intención de este hombre, él todavía pensaba, como se pensaba en ese tiempo, que los dioses eran dioses locales. ¿Eh? Israel tenía un dios y ese dios tenía un territorio de Israel, pero ellos tenían otro dios que comandaba el territorio de ellos. Entonces él pensó en adorar al Dios de Israel en tierra israelita. Entonces llevó unas bestias cargadas con tierra, y así él iba a adorar en la tierra que correspondía. Incluso se lo dijo al profeta. El profeta se lo aceptó. Ahora, ese es un detalle bien importante, porque a veces nosotros somos medios taxativos, vamos a imponer algunas cosas que están en contra quizás de la religión, las culturas, que es muy diferente. Tú sabes que en este mundo, cuando llega el Evangelio, hace trastocar muchas cosas, muchos gustos, muchos deseos. A lo mejor alguien te dice, pero tú estás consumiendo, por ejemplo, lo voy a hacer muy puntual, tú estás consumiendo cerdos, o te hace mal. ¿Cómo me va a hacer mal si toda mi familia, toda mi vida lo he comido y nunca me ha hecho mal? Pero sabes eso. Y de improviso, estas son cuestiones que aparecen así muy fuertes en la conversión de una persona. Pero cuando la persona acepta al Señor, estos cambios vienen solos y empiezan a preguntar, ¿qué más quiere que haga? ¿Te acuerdas tú cuando Pedro habló? Sí. ¿Cómo reaccionó la gente? Y ahora, Señor, ¿qué haremos? Dice. Hemos hecho algo terrible, ¿qué haremos? Te fijas, no se le obligó a nada, pero ellos respondieron con eso. Entonces, hay varias cositas que aparecen aquí como detalles importantes en la vida de este hombre, que fue realmente un misionero extraordinario, gracias a una misionera inverosímil. Bueno, a los oyentes los vamos a invitar para el resumen. Sintoniza la radio en los horarios que ella tiene. Y nos encontramos entonces. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.